La historia de la independencia de México está llena de episodios heroicos, figuras complejas y transiciones abruptas. Uno de los momentos más decisivos de este proceso fue la creación y actuación del Ejército Trigarante, una fuerza militar que jugó un papel clave en la consumación de la independencia en 1821. Liderado por Agustín de Iturbide y en alianza con Vicente Guerrero, el Ejército Trigarante se convirtió en el símbolo de un nuevo orden, uno que prometía religión, independencia y unión, los tres principios que daban nombre a las tres garantías. Sin embargo, detrás de esta imagen de reconciliación y gloria se esconden aspectos más oscuros y controvertidos. El nacimiento del Ejército Trigarante no fue el resultado de una victoria total de los insurgentes, sino una estrategia política y militar que dejó muchas preguntas abiertas sobre la legitimidad del proceso, las verdaderas motivaciones de sus líderes y las consecuencias que tuvo para la naciente nación mexicana. El Ejército Trigarante también tuvo su lado oscuro, los pactos con las élites, la traición a ideales insurgentes, el oportunismo político y el uso del poder militar para imponer una visión conservadora del nuevo México independiente. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. La Guerra de Independencia de México comenzó en 1810 con el famoso Grito de Dolores de Miguel Hidalgo. Durante más de una década, el conflicto fue sangriento, irregular y profundamente desigual. Los insurgentes, que en sus primeras etapas buscaban tanto la independencia como una transformación social y económica, fueron derrotados repetidamente por las fuerzas realistas. Para 1820, sin embargo, la situación había cambiado radicalmente. La Constitución de Cádiz se había restablecido en España, amenazando los intereses conservadores de la élite novohispana. La guerra ya no era vista por todos como una causa revolucionaria, sino como un conflicto que debía resolverse por conveniencia política. Los líderes insurgentes como Vicente Guerrero mantenían viva la lucha, pero con recursos muy limitados. Es en este escenario que emerge la figura de Agustín de Iturbide, un militar realista que supo interpretar las señales del momento y que cambiaría de bando no por convicción ideológica, sino por cálculo político. En 1820, Iturbide fue designado por el virrey como comandante de una campaña contra los insurgentes en el sur del país. Sin embargo, en lugar de combatir, inició negociaciones con Vicente Guerrero, uno de los pocos jefes insurgentes aún activos. Ambos pactaron la unión de sus fuerzas bajo un nuevo plan, el Plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821. Este plan tenía tres pilares, las tres garantías. Religión, se mantendría el catolicismo como única religión del Estado. Independencia, México sería un país soberano, libre de la dominación española. Unión, todos los habitantes serían considerados iguales, tanto criollos como peninsulares. Bajo este estandarte se formó el Ejército Trigarante, también llamado Ejército de las Tres Garantías. La bandera tricolor, verde, blanco y rojo, fue su emblema, antecedente del actual lábaro patrio. A primera vista, el Ejército Trigarante parecía ser la culminación de la lucha independentista, una reconciliación entre insurgentes y realistas para alcanzar un objetivo común. Sin embargo, en la práctica, fue un instrumento político al servicio de los intereses de las élites. La independencia se proclamó sin una lucha final real, sino mediante pactos y negociaciones entre las élites criollas. Los sectores populares, que habían sido la base de los primeros movimientos insurgentes, quedaron excluidos del nuevo orden. El Plan de Iguala garantizaba el orden establecido, incluyendo el respeto a la propiedad privada y a la religión católica, lo que tranquilizaba a los sectores conservadores. Iturbide supo capitalizar el deseo generalizado de paz y estabilidad, y el Ejército Trigarante fue el vehículo para imponer una transición conservadora que evitó reformas estructurales profundas. Aunque es recordado como un ejército libertador, el Ejército Trigarante también cargó con un lado oscuro que pocas veces se aborda en los relatos escolares o patrióticos. Agustín de Iturbide pasó de ser un feroz perseguidor de insurgentes a su aliado en cuestión de meses. Su cambio no fue motivado por una conversión ideológica, sino por un oportunismo evidente.
Al darse cuenta de que el régimen español estaba debilitado y que los sectores criollos temían las reformas liberales de la Constitución de Cádiz, Iturbide ofreció una alternativa intermedia que le aseguraba poder. Pronto, tras la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, Iturbide se coronó emperador en 1822, traicionando el supuesto proyecto republicano de muchos insurgentes. Figuras como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y otros luchadores de base fueron marginados una vez que se logró la independencia. El ejército trigarante absorbió y diluyó la insurgencia, presentando la independencia como un logro de los criollos y no del pueblo que había resistido por más de 10 años. Aunque el ejército trigarante proclamaba la unión, lo que realmente consolidó fue un proyecto de nación criollo católico, excluyente y elitista. Las reformas sociales, como la abolición de castas, la redistribución de tierras o los derechos indígenas, no fueron abordadas. En muchos casos, las autoridades locales del antiguo régimen se mantuvieron en el poder, solo cambiando de lealtad. La estructura de explotación y desigualdad continuó casi intacta. El ejército trigarante, lejos de ser solo un símbolo de unidad, fue también una fuerza militar usada para controlar disidencias. Muchas regiones que no apoyaban el plan de Iguala fueron coaccionadas o persuadidas bajo amenaza militar. Iturbide utilizó su poder como comandante del ejército para sofocar críticas, censurar la prensa y acallar voces republicanas que se oponían a su posterior coronación. El legado del ejército trigarante es ambivalente. Por un lado, logró consumar la independencia sin un baño de sangre final. Por otro, consolidó un modelo de nación centralista, clerical y elitista que sentó las bases para décadas de inestabilidad, guerras civiles y disputas por el poder. La posterior caída del imperio de Iturbide, la Guerra de Reforma y la intervención francesa fueron, en parte, herederas del conflicto no resuelto entre los ideales populares de la independencia y el proyecto conservador del ejército trigarante. El ejército trigarante representa tanto un triunfo político como una derrota moral para quienes soñaban con un México verdaderamente libre, justo e igualitario. Fue eficaz en lograr la independencia de España, pero también eficiente en proteger los privilegios de las élites y evitar una transformación profunda del país. Entender su papel con una mirada crítica permite ver que la historia de la independencia no terminó en 1821, sino que apenas comenzaba una lucha más compleja, la definición del alma de México como nación. En esa lucha, los fantasmas del ejército trigarante, su oportunismo, exclusión social y conservadurismo, aún resuenan en los conflictos del presente. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos, saber.